lado, para entendernos, cuidado que tiro la mesa, los funcionarios de los cuerpos superiores, licenciados en Derecho, básicamente, economistas, pero bueno, licenciados en Derecho, que son los que, bueno, pues, por sus propias competencias y funciones, y es de sentido común entenderlo, están más cerca del poder político y tienen, bueno, pues una capacidad de decisión y de control de los temas más grande, ¿no? Bueno, pues las nuevas promociones, los funcionarios que vienen de aprobar prácticamente de manera inmediata, al día, a los 2 días, a los 3 días, al mes como máximo, nómbrenlos a deu en puestos del máximo nivel de la carrera profesional. Por ejemplo, ahora en la última promoción, de xente que acaba de tomar posesión en el mes de xineru, en este mes, quiere decir que hay ya 3 funcionarios, me parece que son, bueno, al final el sexo y lo de menos, que están nombrados de repente ni más ni menos que en puestos de lletrau del servicio jurídico, que son los puestos de máxima responsabilidad técnica del Principado de Asturias, ¿no? Que tienen nivel 28, son puestos que debieran ser la culminación de la carrera de sentido común, de gente con una experiencia grande y a los que obviamente había que acceder por concurso de méritos, como puede ser de otra manera, después de, bueno, pues de una trayectoria profesional consolidada, acreditada, que tenemos al sur de Blanco, que hay prácticamente el único, no sé si está solo o hay algún más, hay 2 en el servicio jurídico. ¿Cuántos sois? ¿Sois 16? Pues de concurso de mérito están 2 nada más, el resto son 7 a deu y ya vos digo, 3 rapaces que acaben de aprobar ahora la plaza sin experiencia ninguna, inmediatamente mándenles en el puesto de máxima responsabilidad técnica, desde el punto de vista técnico, por la complejidad y por la responsabilidad que tienen, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, y es difícil de sacarles conclusiones. Es decir, lo que están ya agarrando a esa gente. Yo creo que pasamos de lo que sería un proceso clientelista, yo atreveríame a llamar esto un proceso de enfeudamiento. Es decir, yo creo que esto ya es parecido, asemejado a lo que pasaba en la Edad Media con los siervos que se vinculaban al Señor. Es decir, esta gente después va con, es decir, los políticos, y otro proceso que estamos viendo, van detrás de los políticos que los nombren. Un director general cesa en un puesto, va para otro de otra consellería y lleva la cohorte de funcionarios de confianza detrás. Eso parece un sistema ya feudal, de enfeudamiento, claramente, de enfeudamiento personal. Son vasallos de este tipo de gente, ¿no? Y claro, eso ya es gravísimo. Y es gravísimo porque no solo en lo que tiene que ver, que ya hay bastante con el respeto a esos derechos fundamentales, a un derecho humano, es decir, básico, que es el acceso y promoción profesional en esas condiciones de igualdad, mérito y capacidad, sino que aquí lo que está quebrando también es la imparcialidad, la necesaria imparcialidad para desempeñar unas funciones en beneficio estrictamente del interés general. Es decir, que es lo que tiene que ser un funcionario público y un servidor del interés general, no del interés partidista del partido que está gobernando de turno. No puede ser eso, porque entonces resiéntese la legalidad, el interés general, y están a órdenes de este tipo de políticos, ¿no? Es decir, que pueden ponerse ejemplos en Asturias en este momento. Bueno, pues en la opinión, no tanto en la opinión pública, pero bueno, en ciertos sectores críticos están planteándose temas muy serios relacionados, por ejemplo, aquí en Sisión con la regasificadora, que es una planta regasificadora al borde de una ciudad de 300.000 habitantes. Temas relacionados con la ordenación del territorio, el urbanismo, planes al servicio de intereses especuladores, el problema de la ocupación de la costa. Bueno, aquí hay especialistas que pueden hablar, Silvino y otros más, perfectamente de ello, con más conocimiento que yo. El tema de las redes eléctricas de alta tensión que están atravesando Asturias al servicio exclusivo de intereses económicos no de la hacienda de aquí, o sea, convirtiendo esto en una especie de paraíso de la chatarra y contaminándonos, además de fecho, envenenándonos sin razón alguna. La gente está hablando sobre eso, pero yo creo que hay una cuestión que no sale y que es clave, y es que detrás de esos procesos, si se rasca un poco, siempre hay funcionarios detrás que hacen los informes afalladizos para dar viabilidad o para callar, es decir, para afirmar lo que proceda o para no decir, para no ponerles objeciones de legalidad pertinentes. Por tanto, estamos hablando de un asunto grave. No solo es un derecho fundamental de un conjunto de gente, que al final somos todos, de todos los ciudadanos, a hacer la función pública, sino que esa quiebra, ese arraigo de esas condiciones de imparcialidad está incidiendo de una manera decisiva en cuestiones claves para la sociedad asturiana.
Cuestiones claves para la sociedad asturiana, porque insisto, todas esas decisiones tan importantes, la incineradora, no sé qué, todas esas cuestiones que todos conocemos, detrás hay procesos administrativos. Todas esas decisiones políticas requieren unos procesos administrativos previos donde hay unas intervenciones preceptivas de funcionarios. Si esos funcionarios que tienen que hacer los informes no tienen condiciones de independencia necesarias, al final no solo eso, sino que están al servicio del poder porque ellos deben la plaza, y eso y el clientelismo, es decir, un intercambio de favores. Yo debote la plaza y a cambio, y obvio, tengo que favorecerte en lo que me pides y hacer el informe correspondiente. Pues estamos ante un tema de una trascendencia y una relevancia muy grande para este país, y yo creo que hay que reflexionar sobre eso. No solo hay un problema de política personal, que hay bastante, sino que yo creo que hay un problema social grave, y una sociedad donde un derecho fundamental con la trascendencia que tiene este está tan argallado y tan resquebrajado como está en Asturias, probablemente no sea una sociedad especialmente democrática. Probablemente estamos hablando de un régimen autocrático, o, siendo más blandos, de una democracia degenerada, y yo creo que hay un asunto realmente importante, ¿no? Bueno, pues y ya termino. Entonces, el Concello por otra función pública, ¿qué es? Bueno, pues ante esta realidad, hace un par de meses, en el mes de Pallares, un grupo de funcionarios, bueno, ya trallados, somos funcionarios viejos y un poco ya con bastante experiencia en estas cosas y bastantes navalladas encima, y algunos que dimos también, ¿no? Entendimos que había que alzar la voz, que decir que esto alguien tenía que por lo menos intentarlo, decirlo. Y ya sé, bueno, pues de todos sabemos cuál es la situación mediática de Asturias también, o bueno, para algunos más que otros somos conscientes del entramado político mediático que domina en esta región. Yo por lo menos en este país tengo lo claro, pero en cualquier caso había que intentarlo, y por lo menos por nuestra parte que no quedara, es decir, que parecíanos un problema grave y había que alzar la voz y había que denunciarlo. Ese es el único objetivo del Concello. El Concello es una asociación al servicio del interés general, no es ni un sindicato, ni quiere ser, ni es obviamente un grupo corporativo, porque aquí estamos defendiendo un derecho fundamental y estamos defendiendo un sistema de servicios públicos universal y al servicio de todos los ciudadanos. Por tanto, no estamos hablando de defender los intereses corporativos de un grupo de trabajadores ni cuestiones retributivas, no es esa la función nuestra. Y obviamente es también una asociación plural, abierta a cualquier. Aquí no preguntamos la ideología de nadie. El único criterio y lo único que nos importa es que la gente que quiera trabajar con nosotros sea gente que tenga claro esto, es decir, que en Asturias, en este momento, el sistema de función pública que está implantado, este sistema clientelar, da fecho, y un sistema que está frayando un derecho fundamental de todos los ciudadanos y que tiene unas consecuencias graves para la realidad política y social de Asturias, y que hay que intentar, por lo menos, que se nos oiga. E intentar, evidentemente no pretendemos dar la vuelta a esto nosotros, pero sí trasladar estas inquietudes, por llamarlo de alguna manera, a otros grupos, centrales sindicales, quien quiera escucharnos en este foro. Parece súper importante venir aquí. Intentaremos estar en otros para hacer estos planteamientos y que intente llegar a la sociedad, a la medida de nuestras posibilidades, esta realidad y las consecuencias tan graves que tienen, porque parecenos que Asturias merece otra función pública. Y nada más, muchas gracias y para lo que queráis. Pues ahora tenéis la palabra la gente del público. Pues venga, al toro, como suele decir. ¿Qué opinas del tema de las subvenciones? Porque, bueno, a mí los que más me tocan son los de cultura, son los que más conozco, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese tema, no? Porque también en el tema de subvenciones ahí hay una discrecionalidad ya de mano, ¿no? Porque en teoría dicen, bueno, esto no tiene calidad o no nos interesa, sí. Así sigue el criterio. Pero que sobre la formación de los tribunales o de la comisión, ahí podría un poco fiscalizarse, ¿no? Porque a veces también llamen por teléfono a la gente de los tribunales de la realidad y no hay nada, ¿verdad? ¿Qué tenéis que decir